Cantamos Cantad alegres al Señor, sí, 48. Pero que no es este tampoco. Este es otra música. Festeja a Dios el Padre Celestial. Bueno, cantemos con esa melodía, vale, sí. De pie, por favor. Cantarlo con la música de Dios el Padre Celestial, ¿vale? Sí, sí. Cantad alegres al Señor. Padre Santo, que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este día que nos has dado, porque estamos bien. Gracias también porque estamos aquí en tu casa de oración y que podemos estar aquí todos reunidos. Ahora que vamos a empezar el culto, que también el hermano que va a predicar pueda saber las palabras que va a decir y que le escuchemos bien atentamente y todo se nos quede grabado en la cabeza. Gracias por todo, porque estás con nosotros y nos cuidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos jóvenes, sobre todo también a los hermanos y amigos que están conectados por internet, un feliz sábado y tengo una pregunta para empezar. Si vamos a estudiar la palabra, como mínimo, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tener la Biblia a mano, porque la vamos a leer. Y entonces no estar simplemente pasivo, que todo nos lo den, sino que cada uno tenga su Biblia en su mano y que pueda seguir lo que vamos estudiando. Hermanos, el tema de hoy es muy diferente al que acostumbramos a hacer, porque es un tema que tiene que ver justamente con esta semana. ¿Qué es esta semana? La semana previa a la Pascua. Esto lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en esa semana previa a la Pascua ocurrieron... sí. Bueno, pues entonces cortamos aquí y le dejamos paso a los niños. Gracias, disculpa. Ya me había... El reloj no tiene piedad. Para honra y gloria de Dios, vamos a cantar Nítido Rayo por Cristo.
Vamos a estudiar los sucesos que ocurrieron, los mensajes que el Señor Jesús impartió durante esos días. Y vamos a empezar un poco antes, leyendo para introducirnos en Juan capítulo 7. Capítulo 7, los primeros 2 versículos. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Así que nos situamos, podemos decir, un poco más arriba en el territorio. Ya saben que el territorio de Israel es como una franja estrecha. Entonces la parte inferior corresponde a Judea, la que está encima de Judea es Samaria, y por encima de Samaria viene Galilea. Para situarnos así, ¿no? Así que Jesús estaba a cierta distancia de Jerusalén. Dice, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Así que estamos hablando más o menos del mes de octubre del año anterior a la crucifixión. Porque más abajo dice que era la fiesta de los tabernáculos. El versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Cuándo se producía la fiesta de los tabernáculos? Era la última fiesta del año, ¿no? Entonces era más o menos el mes de octubre. Así que estamos situados en esa época. Del año religioso, quiere decir. Sí, bueno, yo hablo con nuestro calendario, ¿no? El calendario judío. Sí, era claro, la última fiesta del año judío, ¿no? Y a nuestro calendario corresponde en el mes de octubre. Bueno, y dice que él no quería ir a Judea, pero en este relato dice que los hermanos también le dijeron, oye, es la fiesta, tenemos que ir. No, dice, yo me quedo. Sin embargo, después se fue, ¿cómo? A escondidas. Se fue de escondidas, no leemos cada parte porque si no, ya mi tiempo se ha terminado antes de empezar, ¿no? Subió a Jerusalén, ¿y a dónde se fue? Pues al templo. ¿Cuál era su propósito? Hermanos, era una ocasión fabulosa. ¿Por qué? Porque había oyentes, había muchísima gente reunida y entonces era el momento de aprovechar para iluminar a todas esas personas. Tenía auditorio y por lo tanto había que aprovechar. No había que quedarse así escondido por miedo a las consecuencias hostiles de los fariseos y de los dirigentes judíos de aquella época. Bueno, en el versículo 14 dice, mas a la mitad de la semana subió Jesús al templo y enseñaba. Mire qué lacónico, pero ¿cuándo encierra eso? ¿Cuándo encierra eso? Pero claro, cuando Jesús enseña y explica muchas cosas y gana corazones, ¿qué ocurre? Eso
pasa así desapercibido. Hermanos, tengamos presente esta realidad. Cuanto más brille la luz, más se despierta la violencia, la enemistad, la persecución y, en fin, y el odio de aquellos que, conociéndola, no la quieren recibir. Y eso les pasará en vuestras vidas. Yo recuerdo, lo he contado aquí muchas veces, nunca habíamos visto a ciertas personas en nuestra casa. Cuando nuestros padres quisieron aceptar la fe, ya empezaron a venir gente a quererlos desconvencer. Y así les pasará también, sobre todo a los jóvenes, a los niños. Si vosotros queréis ser fieles al Señor y manifestáis que queréis ser fieles al Señor, no faltarán gente que ni las conocéis, pero que tratarán de, como lo acababa de contar Daisy, ni se han visto en años con esos parientes, y sin embargo, mire cómo Satanás se sirve de personas de cierta confianza. ¿Para qué? Para inducir al niño a comer carne. Bueno, así que eso tengámoslo presente. Cuanto más brilla la verdad, cuanto más brilla la luz, más hay un choque de trenes, porque el maligno no quiere que la luz brille. Así que ese es digamos, el marco del tema de esta mañana. Perdón, no es un tema, es el estudio de la palabra que estamos estudiando. ¿Y qué ocurrió? Que mandaron alguaciles para prender a Jesús para que dejara de trabajar con el pueblo. Pero hablaba también, eso creo que está en Juan 8, 1 y 2. No, está en Juan 7, los últimos versículos. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás habló hombre alguno como este hombre. Bueno, así que ya eran personas contundentes, que de ninguna manera querían permitir que el Señor Jesús hablara al pueblo y que el pueblo se enterara. Y bueno, en ese contexto, ¿qué ocurrió? Aquel asunto de la mujer adúltera. ¿Dónde estaba Jesús? Dice aquí en Juan capítulo 7, el último versículo, el 53, dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Así que otra vez un escenario de guerra. No con armas, pero ¿con qué? Con astucia, con alevosía. Porque ¿qué teatro armaron? Trajeron a una mujer que había sido inducida por ellos mismos, ¿verdad? Era una carnaza. La utilizaban como anzuelo para poner a Jesús en una situación de que no se pudiera escapar de dar una respuesta que de alguna manera pues le perjudicara. ¿Qué hicieron? Se sentaron a aquella mujer y dice, bueno, maestro, aquí tenemos esta mujer que ha sido encontrada en adulterio y entonces, como tú eres un maestro de rectitud, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Quién se acuerda? De los niños. Sobre todo quiero pedir que los niños recuerden qué pasó con Jesús cuando le presentaron a esa pobre mujer. ¿Les hizo caso? Se agachó y se puso, dice que, a escribir en el suelo. Y parece ser que lo que escribió en el suelo no lo sabemos, pero algo decía, que dice que cuando lo vieron, desde los más viejos hasta los más jóvenes, empezaron a escabullirse del lugar. Bueno, y finalmente quedaron solos el Señor Jesús y esta pobre víctima, y entonces el Señor Jesús se levanta y dice, ¿qué?
¿Dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado, yo tampoco. ¿No? Así que vuelve a tu vida, porque prácticamente era como que ese fuera su último momento. Si Jesús decidía apedrearla, muy probablemente lo hubieran hecho, ¿no? Así que la pobre mujer, porque es como que daba los últimos suspiros, ¿no? Bueno, sigamos. Así que todo eso no era por rectitud, por espíritu de justicia, por mantener a la iglesia limpia, era sencillamente con una doble intención. Era acallarle a él, quitarlo de la circulación. Bueno, en Juan 8:12 tenemos otra vez ese despliegue, poderoso despliegue de la verdad, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué preciosas palabras. Son poéticas, pero son reales. ¿Cómo nos sentimos cuando brilla el sol? La luz de la vida, la luz que da vida. Queridos niños, queridos jóvenes, hermanos, amigos, de cerca y de lejos, cuando necesitáis luz en vuestra vida, volved a estos capítulos. Volved a estos capítulos y leedlos y estudiadlos de verdad con todo el corazón, porque esa luz se transmitirá a vuestros corazones. En ese capítulo hay todo un debate largo, no vamos a leer todo el capítulo, el tiempo no nos da para esto, ¿no? Pero es el debate si Jesús era o no era el Mesías, porque en cierto momento le dicen: bueno, ya está bien, ya nos tienes mareados, dinos de una vez ya si tú eres o no eres el Mesías. Bueno, aquí hay una cuestión de traducción, si eres el Cristo. ¿Por qué le ponen una palabra griega si está traducido en castellano? Eso quiere decir, ¿eres el Mesías o no eres el Mesías? ¿Eres el ungido o no lo es? Mesías y Cristo quiere decir eso, ungido, ¿no? El enviado de Dios. Y leemos aquí en los versículos 23 y 24, donde dice: y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Madre mía. ¿Os dais cuenta cómo es como un río que va creciendo, que va empujando, que se va haciendo cada vez más poderoso y más eficaz? Decirle claramente a un público: yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Y además dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que él era el que estaban esperando. El pueblo de Israel esperaba un Salvador, un Mesías. Así que si no creéis que yo soy el Salvador, ¿cómo os vais a salvar? Así que en vuestros pecados moriréis. La luz brillaba, cada vez más clara y más poderosa. En ese mismo capítulo tenemos aquella preciosa frase cuando Jesús le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Nosotros? ¿Qué va? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Miren cómo a veces el orgullo ciega hasta el intelecto. ¿Eran esclavos? Bueno, no eran directamente esclavos, pero sumisos, sí. Sumisos al dominio de Roma, ¿no? Bueno, así que, hermanos,
Cuando no se quiere aceptar la verdad, ¿qué ocurre? Se aceptan y se dicen y se piensan las cosas más ilógicas, ridículas y de verdad que no tienen ni pie ni cabeza. Y llega el punto cuando Jesús le dice, somos hijos de Abraham, dijeron ellos. ¿Y Jesús qué le dice? ¿De Abraham? Bueno, sí, tal vez así genéticamente, sí, lo sé que sois hijos de Abraham, pero espiritualmente no tenéis nada con Abraham, porque Abraham no se comportaba así. Él más bien se gozaba, él esperaba de verme. Y se gozó de verme, aunque sea de lejos, por fe. Pero vosotros no estáis haciendo eso. Vosotros más bien queréis matarme. Así que en consecuencia de que me queréis matar, ¿de quiénes sois hijos? Así que, sobre todo a los jovencitos y a los niños, según lo que hacemos, eso dice de quiénes somos hijos. ¿Se dan cuenta esa relación? ¿No? Vosotros, hijos de vuestro padre el diablo, y él es mentiroso y asesino desde el principio, y no permaneció en la verdad. Bueno. Y le pregunta, para ver si se despertaban sus conciencias, dice, ¿por qué queréis matarme? Pero ni así. Es de verdad, hermanos, algo que nos tiene que poner los pelos de punta, como un ser humano, una mente humana, por mucho que brille la verdad, si se cierra, puede brillar hasta, la luz atómica. Ya es prácticamente imposible. Si la persona se cierra a la verdad, entonces es imposible. Y cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. A ver, ¿quién tiene la Biblia? Por favor, léalo. Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Así que Jesús estaba en el templo enseñando y les dijo que él existía antes de Abraham. ¿No? ¿Y eso qué? ¿Lo soportaron o no lo pudieron soportar? Quisieron acabar con él. Pasamos al capítulo 9. ¿Qué episodio tenemos en el capítulo 9? Interesante, hermano. Si aprendemos a relacionar estas piezas, se las ponemos como un puzzle, se las ponemos junto al lado de otra y vemos cómo se va formando una estructura estratégica, eso es precioso, hermanos. ¿Qué ocurrió en el capítulo 9? De memoria, sin mirar. El ciego de nacimiento. Jesús pone el cimiento y después sobre ese cimiento va colocando bloques. Cada bloque más claro, más definido, más poderoso, más brillante. La curación de un ciego de nacimiento. ¿Qué tenía que ocurrir si se cura un ciego de nacimiento que jamás nadie había sido capaz y nunca se había oído que se había curado un ciego de nacimiento? ¿Qué tenía que hacer eso con sus mentes? Darse cuenta que era Dios que estaba actuando allí, era el poder de Dios, Dios estaba presente, actuando. Tenía que abrirles la buena disposición, la sinceridad. Así que el esquema de este tema, no es un tema, disculpen, se me va la palabra, es colocar bloques de luz creciente. Cada bloque más poderoso y más claro. Así que la curación del ciego de nacimiento. Y bueno, simplemente recordando así por encima,
¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús cuando lo vieron? Dice que pasaban y vieron un ciego de nacimiento. ¿Qué hacía el ciego de nacimiento? Pedía la limosna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué preguntaron los discípulos? A ver, ¿quién se acuerda de memoria? Los niños, por favor. ¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús? Sí, gracias por esa niña que contestó. ¿Quién fue, dice, el que pecó? ¿Él o sus padres? Y miren qué preciosa respuesta le da el Señor Jesús. ¿Qué dijo? No, dice, esto no es una cuestión de pecado. No es pecado ni él ni sus padres, sino que hay un propósito. Hermanos, eso me llega hasta lo más hondo. ¿Te puedes imaginar que en tu vida tú estás pasando algo y que esto es un instrumento de Dios? ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes poner en el lugar de ese ciego de nacimiento que había pasado toda su vida ciego y que sin embargo su ceguedad, bueno, ¿cómo se dice? Su disminución física era una herramienta en las manos de Dios? ¿Cuántas cosas maravillosas encontramos en el Evangelio? No, dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que se vea que es Dios que está actuando y que no es una casualidad, sino que es Dios que está actuando, que está presente allí y que está haciendo esa obra. Ese ciego era para que se revelara que Dios estaba actuando allí delante de ellos, casi que pudieran ver a Dios. Lo veremos en los siguientes episodios. Así que el Señor Jesús iba enlazando discursos, milagros, humanamente imposibles, para que esa manifestación de poder abriera esas mentes y encendiera la llama de la fe en ellos. Y lo hizo por iniciativa propia. Nadie le pidió. El ciego no le pidió que le curara. En este caso no. Otras veces sí, pero en este caso no fue el ciego que le dijo, por favor, a ver si me devuelve la vista o me des la vista. Nunca la había tenido, pobre. Claro, curar a un ciego de nacimiento, eso sería un testimonio abrumador, ¿verdad? Convincente. Y cuando leemos todo el relato, el mismo ciego y la misma gente decían, cuando iba el debate, porque después enseguida ocurrieron los fariseos, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Y por qué? ¿No? Y la misma gente decía, es que eso no ha ocurrido nunca. Eso no se ha visto nunca que se cure un ciego de nacimiento, así que este hombre tiene que ser de Dios. No, no puede ser de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y sí, y no, y no, y sí, y sí, y no, y no, y sí. Bueno. Cuanto más acumulaba Jesús mensajes, obras, milagros de su poder, de su divinidad, más crecía el odio y la enemistad de los dirigentes. En el capítulo 10 tenemos también ese largo debate, el buen pastor entra por la puerta, los salteadores entran por otro lado. Mis ovejas me oyen, me siguen, me conocen, vosotros no sois de mis ovejas. Y siempre le decías, y en cierto momento le pregunta, ¿por qué no podéis escuchar lo que os digo? ¿Por qué no entendéis lo que os digo? ¿Es que no podéis entender? De verdad trataba de remover sus conciencias, ¿no? Y sin embargo, pues no había manera. Y en el capítulo 10, versículos 22 y 23, ya habían pasado algunas semanas, ya era invierno, era otra fiesta. Por favor, Juan 10, 22 y 23 dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos
turbas el ánima? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Y qué hace el Señor Jesús? 24 a 26 dice, y le rodearon. Entonces, Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Y ahora viene, hermanos, el corazón, la perla de esta meditación de esta mañana. Por favor, acuérdense de estos versículos. Scarlett, haz el favor. Lee el versículo 25 en adelante. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Gracias, gracias. Así que había obras maravillosas. Es interesante que en cierta ocasión le pidieron hacer milagros a Jesús y sin embargo se manifestó reacio en esa ocasión. No, si queréis creer porque hago milagros, eso no es el camino de la fe. Pero en este caso sí, hacía milagros, hacía cosas de manifestación imposible para los seres humanos para que así le naciera la fe, ¿no? En el versículo 25 dice, ¿dónde estamos? Perdón. Y ya mi vista va menguando, me pierdo un poco. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Acuérdense de estas frases. No sois de mis ovejas porque no creéis porque no sois de mis ovejas. Y eso otra vez lo llevó a reaccionar con violencias. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Cuántas veces se encontró Jesús ya a punto de chispa? A punto de que estallara la violencia contra él. Debido a esa situación, ¿qué hizo Jesús? Pues se fue un poco más lejos. Se fue al lugar donde Juan el Bautista acostumbraba bautizar y donde él también había sido bautizado. Lo leemos esto en Juan 10, 40 a 42. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad de ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Queridos niños, queridos hermanos, ¿por qué esas muchas personas creían en él? Para que nosotros podamos aprender de su experiencia. ¿Qué era lo que les hacía creer? Los hechos. Todo, ¿no? Hermanos, si Jesús estaba a punto de culminar ese especie de edificio de demostración, de luz, de verdad, de mensajes, le puso la cumbre con el capítulo 11 de Juan. ¿Qué está en el capítulo 11 de Juan? Hermanos, eso lo tenemos que saber de memoria. 11 de Juan. La resurrección de Lázaro. Cuando analizamos las obras milagrosas, y temas del periodo final de su ministerio, es como un poderoso edificio donde cada suceso es de tanta iluminación y poder que es irrefutable y da forma al gran amor de Dios, su sabiduría, su plan de iluminar y convencer y atraer los corazones sinceros para darles vida, para darles fe en Él. Bueno, cuando habéis leído, claro que lo sé que lo habéis leído, Juan 11, ¿qué parte os viene a la memoria cuando hablamos de Juan 11? ¿Qué parte os viene a la memoria? Ninguna. Si nadie contesta, es que no viene ninguna.
Yo soy la resurrección y la vida, por supuesto. Pero en el contexto de esta mañana vamos a ver que es otra la parte. ¿Por qué hizo Jesús este milagro? Imagínense que Jesús estaba, pongamos, a unos 20 kilómetros de distancia y le llega la noticia: mira, tu amigo, tu gran amigo Lázaro se está muriendo. Humanamente, según la mentalidad humana, ¿qué tenía que haber hecho Jesús? Pues de inmediato salir para ayudarle, para curarlo. ¿Y qué hace Jesús? Todo lo contrario. Deja pasar el tiempo para que se muera. ¿Sí? Deja pasar justamente el tiempo para que acabe de morir. ¿Se puede comprender eso humanamente? No. Por eso, hermanos, que vemos la gran sabiduría, el gran amor de Dios. Porque cuando seguimos leyendo, veremos que Jesús lo hizo con una finalidad bien precisa, bien pensada. Y ahora, hermanos, escúchenme bien. Niños, hermanos, amigos, de cerca y de lejos, jóvenes, si quieres alimentar tu fe, si quieres llenar de certidumbre tu corazón, si quieres que se forme en ti ese manantial de agua que emana para vida eterna, si quieres recibir las alas del águila, aquellas alas que habla Isaías, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Si quieres recibir esas alas de águilas que te elevan por encima de las adversidades, de las penas, de las derrotas, de las calamidades y de esta vida, estudia estos capítulos, porque muchos creyeron en él. Si estudias estos capítulos con la debida actitud, también tú puedes creer, también tú puedes llenarte de convicción, porque, vamos a ver, hubo ciertas personas que por el hecho de haber estado presente cuando Jesús resucitó a Lázaro, hubo un cambio en ellos. Ellos vinieron simplemente como visitas para darle las condolencias, pero no solamente para eso. Cuando estudiamos de forma conjunta y de forma relacionada estos capítulos, entonces, en esas obras, en esas palabras y maravillas, verás a Dios. ¿Me han entendido bien? Cuando estudias esos mensajes, esos milagros, esas maravillas, verás a Dios. Lo repito una vez más. Cuando uno estudia estas cosas, ve a Dios. Os puede parecer una cosa imaginaria. Pero hermanos, ¿cómo lo tenemos que ver a Dios? ¿Con una silueta? ¿Con ojos y manos y brazos? ¿Es así como se ve a Dios? ¿Cómo se ve a Dios? Por la razón. Vamos a leer, hermanos, en Juan 10, 37 y 38. Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cuando vemos que Dios está obrando, cuando vemos que Dios está en acción, que su poder está presente, ¿estamos viendo a Dios o no? Así que, hermanos, de aquí en adelante, repitan en sus mentes, en su corazón,
cree las obras. No las tuyas, sino las que hace Dios. En Juan 11 tenemos, como digo, la resurrección de Lázaro, que es como la gran piedra final, poderosa, brillante, de ese edificio que le da solidez, forma y propósito y plenitud. Hermanos, si Lázaro estando vivo, el Señor Jesús lo hubiera curado, hubiera llamado eso la atención. Que una persona viva, mientras hay vida y esperanza, decimos, ¿no? Mientras aún hay resuello, ¿verdad? Bueno, se puede recuperar. Pero que se levante un muerto, eso ya escapa de la capacidad y de la experiencia humana, ¿no? Y 4 días. Sí, así que estaba en descomposición. Él tenía otro propósito. Quería que ese acontecimiento fuera un acontecimiento que de verdad sacudiera las mentes y lo llevara a creer. Porque el mismo Señor Jesús dice en el versículo 15, aquí, Juan 11, versículo 15, dice, y me alegro, Jesús entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Mas vamos a él. Así que penetremos en este texto. Si están presentes y un enfermo se cura, ¿a quién le llama la atención? Pero me alegro, dice, de no haber estado allí. ¿Qué intención tenía Jesús? De hacer algo grandioso, inaudito, incomparable, hacer ver a Dios, hacer ver que Él era Dios. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. En el versículo 25, hermano, ese versículo a mí me resuena continuamente. Claro, son tantos los funerales que uno o los he hecho yo mismo o me ha tocado participar. No hay funeral que no se repite ese versículo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. ¿No? El que cree en mí no morirá eternamente. Bueno, esto nos desvía un poco, pero no puedo desaprovechar la oportunidad. ¿Cuándo se vive eternamente? Cuando creemos en el Señor Jesús. Así que los que se pierden, ¿cómo van a vivir eternamente si no han creído en Él? ¿Se dan cuenta? Como la Biblia, en un versículo que aparentemente no habla de la inmortalidad, pero define claramente quién vivirá eternamente y quién no. ¿Me entienden? El que tiene al Hijo tiene la vida. Bueno, vamos a leer ahora en Juan 11, 38 a 40, y por favor, cada uno tome su Biblia en su mano y mejor se lo subraye. Juan 11, 38 y 40. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de él, que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y ahora viene. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A este versículo me refiero yo cuando he dicho, cuando uno estudia estos milagros y estas obras, verás a Dios. Si tu fe crece. Si crece la fe, ves a Dios. Si no te crece la fe, no lo ves, aunque te lo pongan delante. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, hermanos? A ver, ayúdenme a comprender. El carácter
Benigno de Dios. El amor de Dios. La manifestación de Dios, la revelación, todo lo que Dios es, ¿no? Versículo 42. Bueno, sigamos leyendo, dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que era alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál era el propósito de que Jesús se había demorado? Había dejado que Lázaro se muriera y que ahora ahí que hubiese un muerto descompuesto, ¿verdad? Y que él estaba ahí y tenía que resucitarlo. Por lo menos eso se esperaba de él. Y él mismo también. Le dijo, sí. Va a resucitar, le dijo a Marta. Va a resucitar. Así que dice, yo sabía que siempre me oyes para que crean que tú me has enviado. Era importante que la gente se diera cuenta que Dios estaba presente, que era Él en forma humana, todo el poder de Dios estaba en Él y se manifestaba a través de Él. En el versículo 45, a ver si lo leemos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Qué bonito, qué bonito. Así que os doy la receta. Estudien estos capítulos y mi deseo es que también vuestra fe nazca, crezca y se robustezca. El plan divino es mucho más sublime y elevado que nuestra pobre mente terrenal. Dio fruto infundiendo la fe en los corazones sinceros, los que venían con corazones cándidos, que no tenían prejuicios. Qué bonito es, qué fácil es creer. Los que venían ya con prejuicio, vamos, ni que se la pongan con embudo, ¿no? Hermanos, cuanto más poderosa brillaba la verdad, que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y obraba con su poder, más creció la hostilidad mortífera de los dirigentes judíos. Versículo 47 a 57. Lo tenemos que leer. El tiempo se ha ido, pero eso no es ley de Media de Persia, no se puede cambiar. ¿No? Vamos a leer 47 a 57. Esto es precioso, hermanos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Así que ¿estaban seguros de que los milagros eran buenos? Sí, claro, lo sabían. Pero miren, hermanos, es que es de verdad incomprensible. Las cosas más preciosas, más grandes, más maravillosas ocurrían, ¿y ellos qué? ¿Dónde estaban con sus mentes y con sus corazones? Habían tomado una decisión. ¿Dónde estamos? En el versículo 47. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora aquí estamos en el punto de este día. ¿Dónde estaba Jesús? A cierta distancia de Jerusalén. ¿Por qué? En Jerusalén el ambiente era hostil, demasiado hostil para él, ¿no? Bueno,
En Juan 12 encontramos, a ver, ¿dónde he leído aquí? Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Aquí nos encontramos en esta fecha. La Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región de donde estaba Jesús a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Bueno, así que esa era la situación. Viene Juan 12. ¿Qué ocurre en Juan 12? La cena en casa, en Betania. No dice aquí que era en casa de Simón, pero bueno, dice en Betania. 6 días antes de la Pascua. ¿A qué día estamos hoy? ¿A cuántos días estamos antes de la Pascua? Más o menos. 6 días o una semana, ¿no? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hermanos, parece ser que hay 2 Betanias. Una es esta, la que estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, 180 estadios, no, ¿cuándo eran? 15 estadios. 15 estadios son 3 kilómetros escasos. Y parece que hay otra Betania, o que había otra Betania, que es a donde está más allá del Jordán, en la actual Jordania, donde Juan el Bautista bautizaba. Pero bueno, esto es secundario. Y dice, le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hasta aquí. Bueno, una pregunta. ¿Quién sabe cómo se elaboran los perfumes? ¿Nadie lo sabe? Por destilación. ¿Qué quiere decir? Se toma la planta aromática, se pone en una olla con agua a hervir. Pero el vapor que se desprende de ese agua hirviendo con las plantas se canaliza a través de un alambique. Un alambique son unos tubos, ¿verdad?, que van condensando, van enfriando ese vapor, y entonces se van formando gotitas, y esas gotitas caen en un recipiente. Entonces, ese vapor contiene muchísima agua, se puede decir casi el 98% de agua, y un muy poquito de aceites esenciales. Entonces, imaginaros cuánto hay que estar allí para que se forme una libra de ese aceite. Eso tiene que ser súper caro. Ahora mismo los aceites esenciales son algo caro. ¿Por qué? Porque aunque están las maquinarias modernas, pero producir gramos o mililitros de una esencia a base de destilación es laborioso, ¿no? ¿Cuánto es una libra? Bueno, esa es la libra americana, pero la libra de aquel entonces creo que era un poco más eran unos 300 mililitros o 300 gramos, ¿no? Sí, un poco más, sí. Por lo menos eso es lo que dice la tabla de medidas de la Biblia. Así que imaginaros un proceso tan laborioso, tan costoso, y María trae una libra. Así que eso era un tesoro. Y va, ¿y qué hace con él? Y unge a Jesús de la cabeza a los pies. El vaso de alabastro, ese tema es un tema de por sí solo. No nos podemos dedicar a eso. Pero, claro, un perfume tan precioso y derramado sobre el cuerpo de Jesús
en quien despertó envidia. Acuérdense de eso, niños, y adultos también. No os dejéis dominar por la envidia. Si alguien más recibe un reconocimiento, un elogio, un premio, una alabanza, no os dejéis llevar por la envidia. Porque a Judas lo envenenó esa envidia y ese egoísmo. ¿Y qué le dice Jesús? Déjala tranquila. Ella sabe lo que hace. Me está ungiendo para mi sepultura. Así que Jesús era bien consciente que sus horas estaban contadas. Así que le dio un reconocimiento, porque cuando alguien es tan desprendido, cuando da algo lo más precioso que tiene, ¿qué quiere decir eso? Pero, ¿qué quiere decir de esa persona? Quiere decir que ama hasta tal grado que ya no hay límite. Porque María Magdalena quería a Jesús muchísimo. Solo hacía falta que le resucitara el hermano, que era lo que más amaba. Y por lo cual sufría. El Señor Jesús le había devuelto la paz interior. Le había devuelto el perdón. Le había devuelto la dignidad, la autoestima, la vida. Así que Él lo era todo para ella, ¿no? Él lo era todo. Así que el nardo puro, el vaso de alabastro. También esa palabra, el vaso de alabastro. ¿Os imagináis ahuecar una piedra para que sea un vaso? Y además hermoso. Claro, vaso de alabastro es una piedra de muchos colores, bonitos, vivos. Sí, tiene color esmeralda, tiene color así, tipo ocre. Es una variedad de colores, parece un arco iris. Es una preciosidad. Bueno, leamos en el 12:9, donde dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Maravilloso. Así que Jesús va poniendo piedra sobre piedra, ¿verdad?, en ese edificio de demostración, de revelación de su poder y de su amor sobre todo. Así que muchos creían también por causa de Lázaro. En el versículo 17 de este mismo capítulo es lo que os decía antes. Dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había, aquí tenemos el día después, el llamado Domingo de Palmas, o como lo llaman, de Ramos, ¿no? Con tanta cosa, ¿qué había ocurrido? Que la gente se enfervorizó y, en fin, y hubo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Y quién era que daba testimonio? La gente que había estado presente cuando Jesús resucitó a Lázaro. Daba testimonio. En ellos había crecido la fe. Así que gran expectación de recibir a aquel que dio la vida a un muerto. Y también se cumplió la profecía de Zacarías. ¿Cómo dice la profecía de Zacarías? No temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, etc. Hermanos, cuánta condescendencia de parte del Señor con su pueblo, cuánta sabiduría y paciencia tiene con nuestra poca fe y falta de devoción. Mi deseo es que todos salgamos de aquí con el corazón lleno del espíritu de aquellos testigos presenciales
y sobre todo con el corazón desbordante de alegría y gratitud y valor ante la cerrazón y las adversidades. Así que, una vez más, mi broche de oro para este estudio: si quieres que tu fe crezca, estudia estos capítulos. Si quieres ver a Dios en acción, estudia estos capítulos. Y si tienes el corazón deseoso de recibir, recibirás el manantial de la vida, ese pan de la vida que Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. Amén. Amén. Concluimos con ese himno tan precioso, 368. Un lugar Jesús te pide. La podemos recoger después también. Un lugar Jesús te pide, ábrele tu corazón, sé sincero que te impide, solicita la admisión. Es Jesús el Rey de gloria, oye pues tu dulce voz, Él te ofrece
Oremos, apreciados hermanos. Querido Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu hermoso nombre. Te damos gracias, Padre Santo, porque has permitido que podamos reunirnos aquí en tu casa de oración para escuchar tu santa y hermosa palabra. Ahora te suplicamos que esta palabra que hemos oído impacte en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que nos rindamos ante ti, ante la evidencia de que eres un Padre generoso, un Padre de amor, un Padre de bondad, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que seamos felices, que no estemos bajo el dominio de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso, Padre Santo, te suplicamos que nos fortalezcas, que nos ayudes a tener más fe, más aliento, más vigor y fortaleza mental para poder afirmarnos en tu verdad, en tu palabra, de tal manera que también podamos ser testigos ante nuestros vecinos, ante nuestra sociedad, de que somos hijos tuyos y de que queremos también para ellos estas bondades que tú quieres dar a conocer a todos. Te suplicamos también, Señor, que tus bendiciones alcancen a los que no han podido asistir, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que nos rodean, para que también ellos puedan participar de tu evangelio. Ayúdanos entonces, Señor, a afirmarnos en los caminos de tu justicia, de tu santa ley, y también permite que seamos una luz, Señor, en el mundo. En el nombre de Jesús te suplicamos todos estos favores con el perdón de nuestros pecados. Amén. He dicho que María dio su vaso de alabastro. Ojalá que cada uno también seamos y demos nuestro vaso de alabastro. Bueno, concluimos entonces cantando Fija tus ojos en Cristo. Bueno, estamos entonces reverentes para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Bien, bendiciones para todos los hermanos. Feliz sábado. Bendiciones para los niños, para los adultos, para los enfermitos. Oramos por ellos y orar los unos por los otros, especialmente para las visitas. Bendiciones, que el Señor ayude a cada uno. Amén. Un feliz sábado también. Bueno, hermana Daisy quiere hacer algún anuncio. Sí, solamente comunicar, bueno, aquí nomás. No sé si habéis visto el mensaje que puse en el grupo de la iglesia de este señor Oscar Paredes, que sería el consuegro de la hermana Anita, ¿sí? Me llamó ayer la hermana Anita y está contenta porque, bueno, el señor está mejorando, ya no está en la UCI. Igualmente le van a tener que operar de la cadera porque, claro, se cayó y se rompió la cadera.
Pero lo que sí me ha dicho, pues que el marido de Hipatia está muy agradecido con las oraciones y que piensa que son las oraciones las que están ayudando a su padre a mejorarse. Entonces ya estaba desesperado por querer hacer un vuelo a Ecuador. Claro, nosotros que vivimos lejos de nuestros padres, de nuestros familiares, nos desesperamos. Pero claro, ahora con la Semana Santa y eso era muy complicado conseguir un vuelo. Estaba el chico, sí, y muy costoso también, muy Época próximo. alta, época alta. Y ahora, pues, por lo que parece, se va a esperar y está muy agradecido por las oraciones porque él piensa que es eso lo que le está ayudando a su padre. Amén. Amén.